Hola amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a mostrar un software que he acabado de programar. Se trata de un videojuego programado en C. El videojuego en cuestión se llama Conecta 4. Y bueno, como su nombre lo dice, el objetivo, o mejor dicho, se define al ganador cuando un jugador conecta 4 fichas del mismo color. Digamos que se tiene un tablero y se van dejando caer las piezas. Cuando alguien logra conectar 4, entonces gana. Ok, lo he escrito en C porque así es realmente fácil portarlo a otros lenguajes. Es casi copiar, pegar, adaptar las cosas y se acabó. Pero bueno, no vamos a hablar de eso por el momento. Vamos a ver cómo está el juego, ya que entre sus principales características voy a leer el readme. Al iniciar se elige un color aleatorio, o sea, no siempre va a empezar el mismo jugador. Modo humano contra humano, esto quiere decir que puedes jugar tú con un compañero y va a ir el turno de él, el turno tuyo, el turno de él, el turno tuyo, etcétera. Modo humano contra CPU. Este modo digamos que fue el más difícil de programar. Entonces en este modo se juega contra el CPU. O sea, juegas contra la computadora. Existe otro modo de computadora contra computadora o CPU contra CPU, como tú le quieras llamar. Que bueno, este realmente no fue complejo de programar porque una vez que ya estaba el modo humano contra CPU, debido a que la CPU elegía su turno, lo único que se tuvo que hacer es que para el turno del jugador 2 se hiciera lo mismo. Opción para cambiar la longitud del tablero de juego. Esto quiere decir que si tú no quieres que sea de la longitud de siempre, puedes hacerlo más pequeño, más grande. También se puede cambiar la cantidad de fichas, es decir, tú puedes jugar a Conecta 5, Conecta 6, Conecta 3 incluso, y puedes cambiarlo fácilmente. Y bueno, está escrito en C ANSI, digámoslo, es decir, no usa funciones de determinada plataforma. Yo lo he programado en Windows con GCC, igual en Linux con GCC, también en la nube con CLang, y también lo he programado incluso, lo he compilado incluso en mi teléfono usando Termux con el compilador de igual GCC. Entonces, bueno, de una vez te aviso que el código está aquí. Voy a dejar el link en la descripción del video. Y ya que vas a ir a leerla, dale like, suscríbete, compártelo, me ayudarías bastante. Pero ahora sí, vamos al punto. Puedes descargar el código de aquí, es decir, de este repositorio. Es totalmente gratuito, libre. Y si yo algún día lo actualizo, aquí se van a reflejar los cambios. Si te fijas, he repartido todo el código. Si tú tienes problemas con eso, en mi post que voy a dejar en la descripción del video, bueno, en el enlace habrá un enlace que llevará al archivo de todo el código. Esto es porque cuando lo subí para que tú lo puedas probar online, no me dejaba ponerlo separado. Entonces, ¿qué hice? Copié y pegué todo y lo puse en un solo archivo. Entonces, si a ti te da problemas al juntar todos, pues simplemente ve y descarga aquel archivo, o copia y pega todo en orden, o primero copia el encabezado y luego lo demás. En fin, ya, ahora sí vamos. Pues te voy a enseñar cómo se compila. Dependiendo de tu entorno esto puede cambiar. Yo uso GCC, entonces con compilar main, y como ya incluye los demás archivos, no tengo que indicarlos. Entonces compilo a main, le digo que la salida va a ser conecta4.exe. Fíjate que estoy en donde tengo todo el código del repositorio. Ya se compiló, ahora simplemente ejecuto el ejecutable, valga la redundancia. Y ya lo tienes. Entonces para este caso lo que vamos a hacer primero va a ser ampliar un poco esto y vamos a mostrar CPU contra CPU, que es decir que la computadora juegue contra ella misma. Entonces si te fijas, todo esto fue muy rápido. Se comienza así, vacío. Normalmente lo pone en el centro. Eso ya lo explicaré en el código. Por el momento te quiero mostrar cómo es que se juega, digámoslo.
Si te fijas, no se puede poner la coordenada en Y, sino que tú eliges la fila y se cae la ficha. En este caso, por ejemplo, aquí en el 4, en el penúltimo tablero, en el número 4, como ya se llenó, ya no pueden ponerlo ahí. Y bueno, voy a dejarlo así y vamos al código. Tenemos mi encabezado. Por cierto, recuerda que si tienes alguna duda o necesitas ayuda, puedes contratarme. Ok, vamos allá. Tenemos las filas, que bueno, ya su nombre lo explica, también las columnas. El tamaño de la matriz, esto lo necesitamos porque necesitamos clonar el tablero de juego. Y para eso usamos memcopy. Entonces necesitamos saber cuántos bytes copiar. Y bueno, es una forma sencilla de mostrarlo. Ahora, los jugadores no tienen color. Bueno, color de realmente color, sino que se diferencian con la O y la X. Porque, bueno, me parece que sí se puede mostrar texto en color, pero sería un poco complejo. Entonces el jugador 0 es la O y el jugador 2 es la X. Ten en cuenta que para el CPU 1 y 2 igualmente son los jugadores 1 y 2. O sea, el CPU 1 es la O y el CPU 2 es la X, o como tú le llames. El espacio vacío es un espacio vacío que significa que está disponible para colocar una ficha. Y estos de esto de fila no encontrada, error, son códigos, digamos, míos. Estos no te los recomiendo mover. No te recomiendo moverlos. Son, digamos, mensajes de error, códigos de error que yo manejo internamente dentro del programa. Ahora, conecta. Esto es lo que puedes cambiar para si tú quieres jugar a conecta 5, conecta 6, conecta 1000, etcétera. Ahora, esto tampoco. Esto de conecta arriba, conecta derecha, esto no lo tomes en cuenta. Nada de esto. Entonces es modificable lo de conecta, las filas, las columnas, los jugadores y ya. Ahora, este es, si te fijas en el nombre del archivo, allá arriba es conecta 4.h, es decir, el encabezado. Así que aquí definimos el prototipo de nuestras funciones. Ahora, te voy a explicar un poco, porque si no el video se alargaría demasiado. Contar arriba. Esta función toma el tablero y cuenta cuántas veces conecta ese jugador hacia arriba, o sea, hacia la dirección de arriba. No sé cómo se representaría en un plano cartesiano, pero digamos que aquí está el cursor, si lo logras ver. Entonces va a ir hacia arriba, arriba, contando. Y va a regresar si conecta o no conecta, me parece, y si no lo veremos en el código. Contar derecha, lo mismo, contar arriba derecha y contar abajo derecha, es decir, cuenta en todas las posiciones. Yo sé que debe haber por ahí un algoritmo más simple y bonito que hace que navegues de un punto a otro y que así no tuviéramos que implementar estas 4 funciones con código repetitivo. Pero lo he dejado así. Igualmente, si alguien encuentra algo interesante, pueden hacerle un pull request, pueden modificarlo, etcétera. El punto es que simplemente cuenta. Y ahora, bueno, aunque esto parezca obvio para muchos de ustedes, yo no lo había notado al inicio. Y es que no necesitamos conectar, por ejemplo, hacia abajo. Bueno, contar. Porque al contar hacia arriba, ya se está contando, digamos, hacia abajo. O sea, si se hace un conecta 4, no importa si es arriba o abajo, dará lo mismo. Porque es una línea vertical. Lo mismo para las diagonales. Y lo mismo para la izquierda. Ok. Obtener fila desocupada, obtiene una fila desocupada. Lo vamos a ver en el código. Colocar pieza, intenta colocar una pieza en la columna dada. Es decir, te dice en cuál columna sueltas tu pieza o dejas caer tu pieza. Y lo coloca. Y te dice si lo hiciste bien o mal. Es decir, verifica si estaba ocupada y todo eso. Limpiar tablero, simplemente llena de espacios vacíos el tablero. Dibujar encabezado, muestra los números de filas, no de columnas. Dibujar tablero, muestra el tablero de juego en la consola. Ese empate devuelve un booleano. Bueno, no es un booleano, pero ya hablé sobre los booleanos en C hace mucho en mi blog. Voy a dejar por ahí un enlace. Devuelve si es empate o no. Obtener oponente, simplemente regresa lo contrario del jugador actual. Es decir, tú le das el color O y te regresa X. Tú le das X y te regresa O. Esto, aunque parezca repetitivo o no útil, será muy útil. Clonar matriz es la función que les mencionaba, donde vamos a usar memcopy. Debido a que vamos a programar una muy pequeña inteligencia artificial o un montón de ifs como los llaman por ahí,
necesitamos simular el siguiente movimiento. Es decir, con la inteligencia artificial vamos a ver, supongamos que coloco mi pieza en tal coordenada. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Pero para hacer esas simulaciones necesitamos el tablero original, hasta donde va ahorita, es decir, el tablero de juego actual. Y no debemos modificar ese, solamente vamos a comprobar. Nosotros como humanos igualmente podríamos hacerlo, pero nos llevaría algo más de tiempo simular cada movimiento. Aunque me parece que eso es lo que hacemos. Pero para una computadora no es complejo. Ya hay más algoritmos más precisos y que siempre ganan, pero bueno, eso lo vamos a ver allá en el código de las funciones. Obtener columna ganadora es igualmente de la inteligencia artificial, devuelve la columna en la que ganaría el CPU. Obtener primera fila llena, lo veremos en el código porque realmente no sé cómo explicarlo así. Obtener columna en la que se obtiene mayor puntaje, lo que hace esta función es que igualmente simula el siguiente movimiento y cuenta cuántos puntos obtendría. Si por ejemplo se está jugando a Conecta 4 y obtiene un puntaje de 3, significa que si pone esta pieza ahí, tal vez en el siguiente movimiento podrá obtener la victoria. Aleatorio en rango devuelve un número aleatorio en un rango. Esto lo vamos a usar tanto para elegir al jugador que inicia y también para elegir una columna cuando ya el CPU se quede sin ideas. Justamente aquí está la función que estaba mencionando, obtener columna aleatoria, que es cuando el CPU se queda sin, o sea, no sabe qué hacer, no encontró ganador, no encontró mayor puntaje, entonces pues para no caer en un error o no detenerse, obtiene una columna aleatoria. Obtener columna central simplemente devuelve la columna que queda al centro. Elegir columna CPU devuelve la mejor columna que le conviene al CPU para elegir al jugar. Ganador regresa a un true o false, bueno, un verdadero o falso, de que si el jugador que le estás pasando aquí como argumento gana. Elegir jugador al azar devuelve un jugador al azar. Solicitar columna a jugador es cuando está el humano y le solicita una columna, le dice en cuál columna colocas tu pieza. Jugar simplemente inicia el juego. Y eso es todo. Este es el prototipo. Es el prototipo de las funciones. Ok, si te fijas, aquí estamos incluyendo a todos los archivos. Conecta4.h, conteo.c, tablero.c, inteligencia artificial.c, etcétera, etcétera. Ese es el método principal. Alimentamos a Rand para que nos dé siempre valores aleatorios. Y mostramos la bienvenida, elegimos el modo, etcétera, ¿no? Entonces va a preguntar el modo y va a llamar a jugar con el modo. Obviamente si el modo no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, si no es 1, ni 2, ni 3, va a salir. O sea, se va a detener el programa. Y si no, pues va a jugar con el modo que dijimos. Entonces vamos a ver el siguiente. Ahora, aquí tenemos el método jugar. Declaramos nuestro tablero, que va a ser una matriz de tipo char, que va a medir filas por columnas. Lo limpiamos, es decir, lo llenamos de espacios vacíos. Elegimos el jugador actual, que es al azar, y decimos comienza el jugador. Ahora, aquí tenemos un ciclo infinito en la línea 31. La columna por defecto es 0, es decir, iniciamos la variable y decimos turno del jugador y al jugador que está actualmente, que se eligió anteriormente. Dibujamos el tablero para que el jugador vea cómo está el tablero y sepa en dónde colocar su pieza. Ahora aquí hacemos un if. Si el modo es modo humano contra CPU, entonces, y si el jugador actual es el CPU 2, es decir, porque el humano, cuando se juega humano contra CPU, el humano es el jugador 1 y el CPU es el jugador 2. Entonces lo que se hace es que si es el turno del CPU, se dice está pensando y se elige la mejor columna, y si no, se le solicita al jugador. Ahora, si es que no es así, entonces si está en modo CPU contra CPU, entonces aquí imprimimos CPU porcentaje de pensando. Este va a imprimir el número de CPU. Si el jugador actual es el CPU 1, va a imprimir 1 y si no 2. Y la columna va a ser igualmente lo que devuelva la función elegir columna CPU, que la vamos a ver después. Y si no, si es modo humano contra humano, siempre se le va a solicitar la columna al jugador.
ya sea que sea el turno del jugador 1 o del jugador 2. Recuerda que el número de turno o el turno actual ya está anteriormente definido. Ahora, sin importar cómo, vamos a llegar a esta línea ya con la columna. Colocamos la pieza y nos va a devolver algún error tal vez. Si el estado es columna llena, significa que ya no puedes colocar ahí más piezas porque ya está llena. Si es una fila inválida, mostramos que no es correcta. Esto es por si hay un fallo del programa o algo así. Y si ahora el estado es ninguno, entonces significa que la pieza se colocó correctamente. Ahora comprobamos si el jugador que acaba de colocar la pieza gana de algún modo. Es decir, si es diferente de no conecta, que será igual a que sí conecta, ¿no? Entonces se dibuja el tablero para que veas por qué ganaste o por qué ganó el jugador. Y se indica gana el jugador porcentaje C, que sería el color del jugador. Y si no, si es empate, entonces dibuja el tablero para que veas por qué empataron y se imprime empate. Y finalmente intercambiamos el jugador, es decir, el jugador actual es ahora su oponente. Es lo que mencionaba antes, que esta función va a ser útil. Ahora ya expliqué esto, ahora voy a irme en modo alfabético con los archivos. Conteo. Ok. Tenemos este archivo de conteo, es lo que les decía, que cuenta simplemente cuántas veces conecta. El algoritmo es repetitivo para todos, así que lo voy a explicar solo aquí. Tenemos un Y de inicio y un X de inicio. Lo que se hace es navegar hasta el final, hasta el punto de destino, que se le resta o se le suma a cuántos conecta quieres y se avanza hacia él. Si encuentras que conecta, aumentas un contador, porque significa que está conectando. Pero si no, lo reinicias a 0. De este modo, solo te va a regresar un contador que no sea 0 si es que encuentras seguidos los mismos colores. Y eso es todo. Simplemente cambia para cada valor porque va en distinta dirección. Ahora, int ganador es lo que les decía, que define si un jugador es el ganador. Recorremos toda la matriz y contamos hacia arriba. Si hacia arriba es mayor o igual que conecta, es decir que ya tiene más de 4 piezas, en este caso de que es conecta 4, regresa conecta arriba. Y lo mismo para todos, si es derecha, regresa a derecha. En caso de que no conectara, es decir que terminemos el ciclo, terminemos de recorrer la matriz y no conectara, regresa no conecta. Y es lo que ya estábamos comprobando en el juego anterior, en el método anterior llamado juego, que si es diferente de no conecta significa que es un ganador. Y eso sería todo para este archivo. Ahora, inteligencia artificial. Clonar matriz simplemente recibe el tablero original y el destino. Lo que hace es copiar cuántos bytes dependiendo del tamaño de la matriz. Es lo que les decía. No encontré otra manera de clonarla porque, bueno, no está de más decir que en C es un poco complejo trabajar con arreglos y con referencias y esas cosas. Ahora, obtener columna ganadora, lo que les decía es que obtiene la columna en la que ganaría el CPU. Recorre toda la matriz. Es decir, recorre la primera casilla, la segunda, etcétera, suponiendo que pudiera colocar ahí la pieza. El punto es que clona la matriz en cada iteración, es decir, resetea el clon que tenemos aquí. Clona la matriz del tablero original en el tablero definido aquí en la 33, en este tablero local, digamos. Y lo va limpiando y clonando en cada iteración. Colocamos la pieza, es decir, suponemos que colocamos la pieza en la casilla que estamos recorriendo actualmente. Y si es un error ninguno, es decir, que sí se colocó bien la pieza, entonces comprobamos si hay un ganador. Y si es diferente de no conecta, significa que hemos encontrado la columna en donde el CPU gana. Y si terminamos de recorrer toda la matriz y no se ha encontrado, entonces regresamos columna ganadora no encontrada. Ahora, obtener primera fila llena. Aquí es donde estaba, me confundí un poco hace un momento. Lo que les decía hace un momento es que recorre todo el tablero en determinada columna
y va revisando si es un espacio vacío. Si no es un espacio vacío, entonces regresa la fila, es decir, regresa la primera fila llena, es decir, la primera fila que no se puede colocar, y si no, regresa a fila no encontrada. Ahora, obtener columna en la que se obtiene mayor puntaje. Ok, aquí simplemente recorremos las columnas y vamos comprobando qué puntaje obtendríamos, por ejemplo en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. Al final elegimos el puntaje mayor y decimos, hey, te conviene colocar tu pieza en esta columna porque obtienes un puntaje mayor. Recibe las dos últimas columnas, las recibe por referencia porque en C no podemos regresar dos valores. Bueno, no que yo sepa, la verdad. Y entonces necesitamos por referencia, que lo único que se hace es que se colocan los valores y ya después el que invoca la función ya simplemente manda la dirección de memoria de esas variables. El punto es que solamente necesitamos enviar esas variables por referencia porque no podemos en C regresar dos valores a la vez en una función. Entonces recorremos toda la matriz columna por columna y la vamos limpiando obviamente. Esta función de clonar matriz es muy útil. De hecho me atrevo a decir que sin ella no podríamos hacerlo de manera tan fácil esto de la simulación. Colocamos la pieza porque por cada casilla debemos comprobar que sea una casilla válida. Si no hay error, entonces obtenemos la primera fila llena porque necesitamos saber en dónde acabamos de colocar nuestra pieza. Por eso es útil esa función. Si encontró la fila, entonces contamos. Y es un simple if de obtener el número mayor de un arreglo o algo así. Si el conteo de arriba es mayor que el conteo mayor hasta el momento, entonces ahora el conteo mayor hasta el momento es lo que se obtuvo de contar arriba. Y también se guarda el índice de la columna. Es decir, qué columna fue en la que encontraste el mayor conteo. Lo mismo para todas las direcciones. Y al final no regresamos los valores, sino que colocamos en las variables que nos enviaron. Obtener columna aleatoria. Esta función nunca me ha fallado ni nada y teóricamente nunca va a fallar. Pero es un poquito peligrosa porque hace un ciclo infinito que se detiene solamente cuando encuentra una columna válida. Obtiene un número aleatorio y trata de colocar la pieza en esa columna. Esto lo hacemos porque ¿qué tal si ya hay ya está llena una columna y no lo verificamos? O sea, la aleatoriedad nos puede llevar a una columna ya llena y debemos manejar eso. Obtener columna central simplemente regresa a la mitad de las columnas. Y ahora sí, aquí está, digamos, el algoritmo que hace que el CPU piense. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o digamos, el algoritmo a seguir es, ¿puedo ganar? Pues gano. No puedo ganar, voy a ver si mi oponente gana para quitarle la derrota. Y si no, voy a buscar dónde obtengo mayor puntaje. Pero también voy a buscar en dónde obtiene mayor puntaje mi oponente. Y después, si el conteo del oponente es mayor que mi conteo, le quito el puntaje a mi oponente. Es decir, si yo veo que en esta casilla mi oponente iba a ganar 3, iba a poder conectar 3, se lo quito para hacerlo perder. Y si no, simplemente elijo en donde yo obtengo un mayor puntaje. Digamos que aquí se está eligiendo la defensa. Y si no, se regresa a la central porque se supone que tienes más oportunidades de ganar en la central. Y si no, regresamos la primera disponible aleatoriamente. Y si no, se imprime este mensaje que nunca debería imprimirse. Porque bueno, de algún modo tenemos que indicar que hubo un error. Entonces ese es el algoritmo en cuestión. Es lo que les decía. Comprobamos si hay posible columna ganadora en caso de que sí la tomamos. Si no, si puedo hacer que mi oponente pierda y evitar que, bueno, no que pierda, sino evitar que gane, tomo esa columna. Si no, comparo puntajes y si mi oponente tiene un mayor puntaje que yo, entonces se lo quito. Si no, la central y si no, aleatoria. Y eso es la inteligencia artificial. El juego ya lo he explicado, main también. Misc son funciones misceláneas que no encontré en dónde colocar.
Obtener oponente es lo que les decía. Si es el jugador 1, regresa al 2. Y si es el 2, regresa al 1. Aleatorio en rango, regresa a un aleatorio en rango. Elegir jugador al azar, toma un número entre 0 y 1. Y si es 1, elija el jugador 1. Y si es 0, elija el jugador 2. Solicitar columna al jugador, regresa a la columna que el jugador ingresa como índice. Es decir, si él escribe 1, aquí se regresa a 0. Simplemente se imprime, escribe la columna por favor, se escanea y se regresa. Y tablero hace todas las funciones de dibujar, de etcétera. Obtener filas desocupadas, ya lo habíamos visto. Colocar pieza. Esto de obtener fila desocupada es para saber en dónde puedo colocar mi pieza, es decir, en dónde la voy a dejar caer. Colocar pieza, intento colocar la pieza. Primero verifico si la columna no es -1 o mayor a las columnas. Si no, obtengo una fila desocupada. Y si no hay filas, entonces ya está llena la columna. Finalmente, si nada de eso se cumple, llego hasta la línea 45, en donde asigno en el tablero al jugador y regreso ningún error. Limpiar tablero, recorre toda la matriz y lo llena de espacios vacíos. Dibujar encabezado, simplemente imprime el 1, 2, 3, 4, el número de columnas. Dibujar tablero, lo que hace es dibujar el encabezado, imprimir un salto de línea y dibujar todo el tablero. Aquí se dibuja un pipe, se dibuja el carácter y si es el último, entonces dibujamos el pipe de cierre. Ese empate simplemente verifica que ya no haya filas desocupadas. Y si es que ya no hay filas desocupadas y no se ha ganado, significa que de algún modo hay empate. Y bueno, eso sería todo en cuanto al código. Y ahora vamos a jugar un poco. Entonces voy a elegir humano contra humano. Turno del jugador X. Por ejemplo, yo puedo colocar en la 1. Y mi oponente puede colocar, por ejemplo, en la 9. En la 9 es inválida, fila no correcta. Ha perdido su turno el otro jugador. Yo en la 7, por ejemplo. Otra vez yo voy a elegir 1. Mi oponente 7 otra vez. Y se supone que con esta gano. He ganado. Puedo volver a jugar. Ahora probaré humano contra CPU. La verdad es que no soy muy bueno jugando, así que si pierdo, bueno, recuerden que esto solo es demostrativo. Comienza la CPU y la pone en el centro, porque ese algoritmo no le dio para, su inteligencia, digámoslo, no le dio para ganar, porque no hay en dónde ganar, tampoco hay en dónde tomar mi puntaje, entonces simplemente regresa a la central. Yo voy a poner aquí mi pieza en la 1. El CPU sigue pensando en que es en medio. Voy a volver a colocar mi pieza. Ahora voy a evitar que me gane. Sigue colocando en el centro. Y cuando yo intente colocar ya mi tercera pieza, va a quitarme mi victoria. Elijo evitar que mi oponente gane. Y pone su pieza ahí encima en donde yo iba a colocar mi victoria. Ok, ahora voy a intentar conectar hacia de la 1 hasta la 4 porque me parece que se puede. Ahí tengo un círculo, entonces voy a colocarlo en la 3. No sé si me vaya a ganar el CPU porque a veces no me fijo bien y puede por ahí estar colocando sus piezas. Voy a colocar de nuevo en la 3. Y ahora voy a colocar en la 2. No, en la 2 no porque me quitaría... Podría quitármelo. Bueno, voy a arriesgarme a colocarlo en la 2. Y de nuevo evitó que gane yo, porque iba a conectar en diagonal. Entonces voy a seguir intentándolo de algún modo. Ya no se me ocurren ideas. Voy a intentarlo por ejemplo en la 5. No sé si me va a ganar el CPU. Bueno, olvidémoslo. La verdad es que no me fijo mucho. Ha ganado el jugador X. Y... sí, ya vi por qué. Ha conectado la pieza en diagonal desde la columna 1 hasta la 4. El punto es que si tú eres bueno, le vas a ganar a la CPU en varias ocasiones. Ahora en la CPU contra CPU, simplemente eligen columnas aleatorias. No siempre es la misma salida. Yo al inicio pensaba que siempre iba a ser, si empezaba el mismo jugador, siempre iba a terminar igual la victoria. Pero gracias a que se elige una columna aleatoria cuando no hay, siempre eso cambia las cosas. Por ejemplo, mira ahora cómo terminó el tablero. No, disculpen. Siempre termina de distinta manera, aunque siempre se va hacia el centro casi todo.
Bueno, en este caso se puso un poco más alejado. Y también pueden empatar. Esto es muy divertido de ver. Porque, por ejemplo, si ponemos un tablero de 3x3 y nunca van a poder conectar 4. Se supone que solo Chuck Norris puede conectar 4 en un tablero de 3x3. Entonces voy a volver a compilar y voy a ejecutar de una vez. Y si yo pongo a pelear el CPU contra el CPU, nunca ninguno de los dos va a poder conectar 4. Entonces empatan. O sea que el juego funciona de maravilla. Y bueno, ya no me sigo explicando, ya he terminado. Entonces recuerda el código, lo voy a dejar en el enlace de mi post, en mi post. Recuerda compartirlo si te ha gustado. Suscríbete, dale like, me ayudarías bastante y me motivas a seguir con este trabajo. También recuerda que en mi canal tengo más videos de juegos, de software, y la mayoría de los mismos son gratuitos. Entonces te invito a darle una repasada a mi canal para ver si algo te interesa. Recuerda, el código lo voy a dejar en GitHub. Y bueno, hasta pronto, eso sería todo.